Hoy, con el favor de Dios, vamos a terminar el primer libro de Timoteo. Dijimos que tenía ¿cuántos capítulos? 6. 6 capítulos tiene la primera epístola de Timoteo. Y hoy vamos a terminar con el capítulo 6. Vamos allí a la palabra de Dios. Y ustedes van a ver cómo Pablo empieza a cerrar esta epístola con unas instrucciones de comportamiento, todo lo que tiene que ver. Hablamos hace 8 días del grupo, el primer grupo que tenía que ver Timoteo, ¿cuál era? Las viudas. ¿Se acuerda que tenían que ser mayores de 60 años, que no tuvieran hijos, que nadie que las sustentara? Habló también acerca de los ancianos, de las ancianas, cómo era nuestro trato con ellos, como a padre, como a madre, y siempre nosotros nos debemos dirigir hacia las personas adultas con mucha reverencia, a los que enseñan la palabra, tenerlos con doble honor, porque ellos pues están haciendo esta tarea, los predicadores, los obispos, los supervisores, que es la palabra obispo, los ancianos que gobiernan bien sus casas deben tener doble honra, porque es necesario manejar bien nuestras casas, porque si no sabemos manejar eso pequeño, ¿cómo podremos manejar lo grande? Y es elemental y obvio lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Vamos a entrar ahora allí en 1 Timoteo 6. Ellos comienzan dando unas instrucciones, no sé, van a aparecer en su pantalla la palabra. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Mire lo que se altera, dos cosas que uno a veces no analiza, pero se altera: el nombre de Dios, pero también se altera ¿qué? La doctrina, porque la gente dice, bueno, pero entonces ¿qué es lo que le están enseñando allá? A ser manso, a ser humilde, o a ser soberbio, altivo, arrogante. Está hablando de sujeción. Versículo 2, porque no nos vamos a detener mucho en estos dos versículos. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor por cuanto son creyentes, y amados los que se benefician de su buen servicio. ¿Por qué les digo que no nos vamos a detener en este punto? Porque para aquellos días era importante dentro de la escala social y económica la esclavitud, sobre todo en Roma fue muy importante la esclavitud, pero ya para los días nuestros ya no vivimos en esclavitud, aunque podría hacerse una analogía y compararse con nuestros empleadores, con los que nos dan trabajo, con los que están en autoridad. Nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo necesitamos sujetarnos? Porque lo que está allí hablando es un principio ¿de qué? De sujeción. Necesitamos sujetarnos para que todo marche bien, pero a veces creemos que porque el jefe es cristiano, entonces eso da autorización o da el beneficio para poderlo tratar de cualquier manera. Yo siempre he creído que un cristiano se distingue es por su trabajo, por lo que hace en sus horas de trabajo, no por lo que habla o por lo que quiere hacer. Hay mucha gente que en las horas de trabajo quiere ser discipulados, por ejemplo. No es el momento para ser discipulados. Todo debajo del sol, dice Eclesiastés, tiene su hora. Entonces hay tiempo de orar, hay tiempo de leer, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. Entonces todo debajo del sol tiene un tiempo, y hay gente que quiere en el tiempo de trabajo hacer lo que debería hacer en su tiempo de oración o de estudio, por ejemplo, ¿cierto? A veces el jefe es cristiano, entonces dice, como ese es cristiano, entonces me tiene que perdonar, le puedo llegar a cualquier hora, y si me llega a regañar, entonces el jefe no tiene ¿qué? Amor. Y ese es el argumento de muchos para estar hablando mal de sus jefes, pero no. Realmente una cuestión es la iglesia y otra cuestión es nuestra relación laboral en la que estemos, sea que trabajemos con un hermano cristiano o aún si no es cristiano, nuestra relación con esos jefes para dar ¿qué? Testimonio de Cristo y de su, ¿qué dijimos? Doctrina. Claro, es que yo no me dejo de nadie porque el Señor dice que devuelva el baldón. No, eso era antiguo pacto. Hoy el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, que nos sujetemos, y necesitamos sujetarnos a todo. Bien, todo lo que Dios ha hecho lo ha dejado con un principio de sujeción. Lo primero que Dios nos da, que es padres. ¿Necesitamos sujetarnos a nuestros padres o no? Obviamente. Usted va a la escuela, ¿qué tiene usted allá? Maestros. ¿Tiene que sujetarse a los maestros? Hay tribunales, tenemos que sujetarnos a los magistrados. Usted va a trabajar, le puso un jefe, tiene que sujetarse a su jefe. Que usted va a una iglesia, tiene que sujetarse a un pastor, tiene que sujetarse. Ahora, en esa sujeción, bueno, se casa la mujer, tiene que sujetarse a su marido, pero el marido no es que ande como rueda suelta. El marido tiene que sujetarse ¿a quién? A Cristo, y Cristo
al Padre. Eso dice la palabra en Corintios. Entonces cada uno necesitamos tener un principio, caminar en ello. Nosotros no somos ruedas sueltas que andamos por ahí. Ahora, hay muchos que entienden la palabra sujeción como violencia. Hay muchos que entienden el término sujeción como subyugar, como esclavizar. Cuando dice sujétese, uy, yo no me voy a esclavizar, uy, yo no me, que me maltraten. No, la sujeción nunca es de maltrato. Cristo nunca ha maltratado a su iglesia. Por el contrario, ha dado su vida, ha dado su sangre, ha entregado todo por causa de ella. ¿Para qué? Para sustentarla, para cuidarla. ¿Cómo nosotros somos con nuestras esposas? ¿Cómo es nuestro trato con ellas? Dice la Escritura que debe ser como a vaso de aluminio, o esmaltado, ¿no? Como a vaso frágil, ¿cierto? Algo muy delicado, y a veces somos ásperos, a veces somos desobligantes. Y Cristo es así con su iglesia, ¿no? Y yo siempre he dicho y he creído algo, y es de que nosotros los hombres representamos a Cristo en la tierra y la mujer representa la iglesia. Y nosotros como cabeza necesitamos sustentarla, amarla, cuidarla, dar nuestras vidas por nuestras casas, mantenerlas en esa sujeción, proveerles. Bueno, ese es otro tema. Necesitamos proveer. Hay gente que no provee para su casa, provee para otros, pero no para su casa. Muy frecuentemente encontramos ministerios donde Dios provee, donde el ministro, provee más para otros que para los de su misma casa. Entonces hay descontento, hay rabia, hay enojo por parte de sus hijos. Bien, ahora sí, versículo 3, vamos a entrar ya, porque pues era un pequeño comentario, porque realmente lo importante es aquí, que ya no estamos en esclavitud, aunque sí tenemos empleadores. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Allí ya va a comenzar el apóstol Pablo a hablar y a caracterizar puntos muy importantes. Lo primero que usted va a encontrar en ese versículo es a los que enseñan ¿qué? Otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pues que no son la doctrina de Jesucristo, ¿cierto? Una doctrina diferente a cualquier enseñanza y contradice la revelación de Dios en las Escrituras. Entonces, hermano, es que yo tuve un sueño y hay que hacer esto. No, si no se somete a las Escrituras, nada es válido. Por eso siempre nuestra norma constitucional, nuestra norma regla, nuestra norma es la palabra de Dios. Muchos hoy salen por ahí con invenciones. Usted ve por YouTube, usted ve allí por TikTok, por todas estas redes, como tantos pastores haciendo una serie de cosas que lastiman el cuerpo de Cristo, que ponen en tela de juicio a Dios y sobre todo su doctrina. Dice, hermanos, esos son locos. Mira, haciendo un poco de cosas, porque hoy llega el pastor, el predicador, con una nueva invención, con algo que se le ocurrió para santificar, para sanar, para liberar, para lo que sea, pero que no se acomoda a las enseñanzas del Evangelio. Otras cosas, y esas otras cosas por ende no se encuentran aquí dentro de la palabra. Entonces lo que Pablo está diciendo, si alguno enseña otra cosa diferente a la palabra, obviamente no lo debemos recibir. Segundo, y no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras. Entonces enseñan otra cosa y ahora tampoco tienen sanas palabras. ¿Qué es esto? El maestro falso no se conforma a las sanas palabras porque no está de acuerdo con esta enseñanza correcta y saludable que está contenida en las Escrituras. Y hermano, y la Biblia dice, y se burlan de la palabra. Yo he visto gente que dice, hermano, y es que la Biblia dice, no, hermano, necesitamos tener todo, porque aquí vamos a ver cuál es el problema de los falsos maestros. Me voy a adelantar un poquitito. El falso maestro se identifica por algo. Una de las cosas que se identifica es porque le gusta ¿qué? El dinero. ¿Y el que enseñan ellos? Que hay que tener, que hay que conquistar, que hay que llenar los bolsillos, que hay que tener. Cosa diferente a lo que Pablo va a decir. Pablo va a decir a los filipenses, sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia. Algo que lo que tengo, pues, en palabras de Pablo, es contentamiento. Contentamiento. Y entonces vamos a ver que estos hombres siempre están buscando dos cosas. La primera es la plata y lo segundo es lo sexual. Ellos siempre van a terminar en enredos, siempre van a terminar allí seduciendo a las mujeres, engañando, a no ser que sea de otra tendencia sexual, pero ellos siempre están ahí, siempre.
Son dos características que identifican. Cuando usted a alguien que le guste la plata y que a toda hora esté como incitando a la plata, esa persona es una persona que tiene un espíritu de un falso maestro, está ya mostrando esos tintes que nos permiten identificar. Mire que en los que enseñan otra cosa, ahí quiero remitirme un poco, a ver si me colaboran con Gálatas 1, del versículo 6 al 9, Gálatas 1 del 6 al 9, que es donde Pablo le va a decir a los Gálatas que si ellos mismos enseñan algo y no se sujeta a la palabra, lo que primeramente recibieron, ni a un sueño. Mire que esta parte es muy importante y por eso vuelvo y me devuelvo, porque muchas personas viven hoy caminando en fábulas, en historias, en mitos, en leyendas, en cosas que alguien dijo: hermanos, que anoche Dios me dio un sueño y me reveló y que teníamos que hacer esto. Si eso no está en la palabra, usted no lo haga, porque va a terminar en una cuestión distinta. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. ¿Quién los llamó? Jesús. ¿Y por medio de qué los llamó? De la gracia, favor inmerecido, para seguir un evangelio diferente. O sea, acordémonos cuál fue el problema, bien lo hemos repetido aquí, que fue llegar a los judaizantes a querer que ellos se circuncidaran. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algo de lo que tenían los fariseos, ¿se acuerdan en Mateo 23? Es que ponían cargas pesadas, es que todo el tiempo querían que la gente estuviera haciendo cosas, ponían allí cargas, pero ellos ni con un dedo las querían mover. La gracia sencillamente te da, la gracia sencillamente te otorga, y ahora tú disfrutas esa relación con Cristo. Mientras que estos querían poner cargas. Se va Pablo, les dice: el que cree con su corazón y confiesa con su boca en que Cristo es el Señor, este es salvo, no más. Y llegaban ellos y decían: no, un momento, no, a eso hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Y esa palabra es la palabra perturbar, cuando uno pierde su paz, cuando le ponen a uno cosas que uno no puede llevar o que le toca llevar porque alguien se las impuso, pero no por voluntad. Sigue diciendo, versículo 8: mas si aún nosotros, o sea, Pablo, Tito, Timoteo, Silas, todo Bernabé, todos ese combo que predicaba la palabra, dice: os anunciaré otro evangelio diferente, o un ángel. Mire, está hablando de qué, de cosas celestiales, de cosas angelicales, de cosas que de pronto uno dice: uy, Dios mío, es que fue un ángel, pastor. Pues si ese ángel está diciendo cosas diferentes, ¿cierto?, a las que nos hemos anunciado, sea anatema. Y ahora me acuerdo del que me gusta mucho, un versículo de la Biblia que se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Está en el antiguo pacto, pero ya desde entonces Dios estaba haciendo referencia a esto mismo para aquel pueblo. Hoy no lo habla Pablo, pero allí en Deuteronomio 13:1 ustedes van a leer y se van a dar cuenta cómo dice que si hay un vidente o un soñador de sueños y os declara un evangelio, ¿cierto? Una predicción o un sueño, y el tal se cumple, uno diría: wow, este hombre es de Dios, porque lo que dice que se cumple. Pero si ese hombre o ese vidente o ese soñador de sueños nos lleva a adorar a otros dioses, a hacer cosas diferentes a las que están acá, dice que no le creamos y que no lo sigamos, sino que Dios ha permitido estas cosas para saber si en verdad amamos a Dios o no. ¿Cómo amamos a Dios? Dice: el que me ama guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, guarda lo que está ahí consignado, pero no se va a poner a hacer cosas que atenten contra la Escritura. Por eso cuando ustedes, ahí está. Ese es Deuteronomio 13:1, ahí está un 22, no sé. Bueno, pero también es alusivo al tema, aunque es Deuteronomio 13:1. Cuando ustedes siempre van a querer, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, versículo 2, por favor. Y si se cumpliere la señal o prodigio que se te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, versículo 3, no daréis oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Ya usted sabe que si a usted le dicen algo, se cumple lo que le dicen, pero le dicen que haga algo que no está dentro de la palabra o fuera de los contextos de la palabra, no podemos seguir a tal persona ni nos podemos dejar allí hechizar, eclipsar por lo que nos haya hablado, sobre todo en estos tiempos donde la gente cree mucho
en lo profético y anda buscando que le digan qué le va a pasar mañana, si le va a ir bien, si hace el negocio, si no hace el negocio, si va a conseguir pareja, si no va a conseguir pareja, si le arriendan o no le arriendan, si le venden o no le venden. No, realmente nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? A través de la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de Él y en las cuales hallamos la vida eterna. Amén. Hago esta claridad porque muchos se levantarán en el nombre de Jesús para engañar. Y ojalá que uno tenga codicia, porque lo que va a usar el diablo generalmente se llama algo que es codicia o avaricia. Y aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a ver el tropiezo de muchos que habían comenzado entre comillas bien, pero que luego se van a apartar. Obviamente nunca fueron. No estamos hablando de gente que se sanó, se salvó y luego volvió atrás, sino gente que intentó, pero por el deseo de su corazón nunca llegó a ser. Amén. Bien. Esos falsos maestros, ya dijimos, ¿cierto? No se conforman a las sanas palabras. Segunda característica de las que estamos hablando. Allí está en segunda de Pedro 3:16, también como referencia a estos de las sanas palabras. A ellos les gusta hablar mucho, y vamos a darnos cuenta ahorita, de buscar el significado, la raíz exegética, en el griego, en el arameo, y entonces dice, y tratan allí de hacer una polémica, de sentirse muy ilustres, de sentirse muy intelectuales, pero realmente lo único que buscan es contender. Otra de las características de los falsos maestros es que morbosamente les gusta contender, y hermano, y a darse las que saben, y que leyeron, y que encontraron la raíz perdida de la palabra que nadie sabía cuál era, y entonces entran en esas disputas. Nosotros, el evangelio es sencillo. Jesús dijo, gracias Padre porque se la diste a ¿quién? A los pequeñitos. Si ellos lo entienden, amado sea Dios, y lo escondiste de lo sabio y entendido. El evangelio tiene que ser muy sencillo, pero nosotros lo hemos complicado. Segunda de Pedro 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, está hablando el apóstol Pedro acerca del apóstol Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y entonces usted sabe que Pablo va a enseñar acerca de un tema que se llama la gracia. Y la gracia es ese favor inmerecido de parte de Dios para con cada uno de nosotros, que no mereciendo sino la muerte, Dios nos dio ¿qué? Vida. Cuando estábamos santos, cuando estábamos perfectos, o más bien cuando estábamos en nuestros delitos y pecado, cuando estábamos en la inmundicia. De allí Dios nos amó, nos rescató, y por eso nadie puede enorgullecerse ni siquiera de la gracia, porque ya estaríamos pecando, ¿cierto? A veces nosotros nos enorgullecemos de cosas como la ignorancia. Hermano, yo no sé nada, es que yo no sé. Entonces ahí se está enorgulleciendo de algo, se está justificando. Realmente todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que tenemos es por su bendita gracia. Ahí Pedro nos está hablando acerca de Pablo que muchos tuercen. Y usted ve sectas, por ejemplo, como Creciendo en Gracia, donde a usted le dicen que usted, después de hacer una oración de fe, usted puede hacer lo que quiera y no le pasa nada, porque usted ya fue salvo. La salvación, al igual que la fe, porque la fe es para ser salvos, produce frutos de arrepentimiento. Alguien que ha nacido nuevo, lo primero que va a empezar a producir, ¿qué son? Frutos. Yo no puedo decirle que soy nacido nuevo y seguir mintiendo, seguir engañando, seguir robando, seguir haciendo cosas y decir yo soy una nueva criatura, porque mis frutos no corresponden con lo que Dios ha hecho en mi corazón. Lo primero que pasa cuando una persona nace de nuevo, ¿qué es? Empezar a cambiar, a ser transformado. Dice la Biblia que el que robaba ya no roba más. ¿Por qué? Porque Dios lo ha redarguido y esa persona empieza a ser transformada. Amén. Eso es lo que está diciendo. Muchos tuercen. Por eso necesitamos estudiar, tener buenos maestros. ¿Sí? Que nadie le diga a usted, hermano, como está la gracia, entonces vaya, haga lo que quiera. No, lo que quiera no. Porque alguien que ama a Dios, ¿qué quiere hacer? Sujetarse, no solamente creer en Él, sino sujetarse a su palabra. Si usted no se sujeta a la palabra de Dios, pues no hay nada. Sencillamente es un hombre que de pronto se siente atraído, complacido, como lo vamos a ver más adelante en Hebreos, de que quiere seguir a Dios, pero realmente no hay un fruto. A mí realmente creo que una persona es nacida de nuevo cuando hay fruto. Si no hay fruto, no digo que sea perfecto, porque no hay nadie perfecto, pero el fruto sí. Si alguien dice que es nueva criatura y sigue robando, ¿qué cambio y qué transformación ha habido en esa persona? Amén. Bien. Lo tercero, rechazan la doctrina que es conforme a la piedad y instruyen una enseñanza que no busque, que no se basa en las escrituras, lo cual siempre resulta
en una vida carente de santidad. Y la santidad tiene que ver con el apartamiento. Acuérdense que Dios el séptimo día que hizo, lo apartó o lo santificó. Por eso lo que quiere, la doctrina verdadera, el Evangelio de Jesucristo lo que busca es que nosotros permanezcamos en Él. Así como Cristo y el Padre son uno, ellos en nosotros también. Pero resulta y acontece que estos hombres lo que quieren es empezar a seducir. ¿Por qué? Porque van a lograr dos cometidos, ya los dijimos. Uno es el bolsillo de los hermanos y dos son las concupiscencias, la lascivia. Usted se va a dar cuenta de escándalos todo el tiempo, que el hermano, el pastor tal violó a fulana, que la metió en tal parte, que abusos. De hecho, nosotros en la cárcel tenemos gente que han estado como obispos o como pastores o como ancianos, como los quiera llamar. ¿Por qué están presos? Generalmente están relacionados con abuso sexual, generalmente, o por cuestiones de mala administración económica, porque han hecho cosas o desfalcos con el dinero. Es algo característico de los falsos maestros, porque ellos lo que tienen es que un deseo muy grande por el dinero, se llama codicia. Ahora nos vamos a dar cuenta que el dinero no es el malo, lo malo es amar el dinero. Hay gente que ama el dinero, hay gente que le gusta olerlo, pero a raíz de todos los males, y muchos tropezaron, y muchos cayeron, y muchos no pudieron entrar por esa puerta, porque amaban el dinero. El dinero es importante, claro, el dinero Dios lo dio, y Deuteronomio 8:18 dice que Dios nos da la fuerza para tener riquezas. No es malo, lo malo es amar. De hecho, Pablo le da instrucciones también a Timoteo: manda a los ricos de este mundo que sean dadivosos, mándales que hagan ofrendas, que ayuden a los que necesiten. El problema del rico no fue que tuviera esplendidez, el problema del rico es que veía al pobre Lázaro afuera llagado y enfermo, y el hombre la pasaba comiendo. Entonces, quien piensa en solo tener para sí, ya tiene una mala intención. Si usted no piensa en ser bendecido para ayudar a otros, su intención es equívoca. Si usted no piensa en tener para ayudar, para bendecir, para generar, usted está equivocado. Se lo digo hoy, porque ese fue el problema. Entonces, si tengo esto, ahora quiero esto, ya tengo eso, quiero esto, quiero. ¿Cuándo se acuerda usted de los demás? Tuviste bienes en la tierra y males, estés consolado. Por tener, no, por no ver la necesidad del otro, por solo pensar. ¿Ven? Bien, el pecado es la manera distintiva de los falsos maestros, el pecado. Ellos siempre van a hablarte a ti de cosas y te van a llevar. Alguien alguna vez me dijo aquí una frase que a mí me retumbó la cabeza, yo les he comentado, pero la voy a repetir esta noche. Me dijo: tú tienes un muy alto sentido de la santidad, de la sexualidad. Y yo le dije: pero ¿habrá otro distinto? O sea, que alguien me diga que la fornicación no es fornicación, o alguien que me diga que el adulterio no es adulterio, o alguien que me diga que el homosexualismo no es un pecado, o alguien que me diga que estas depravaciones que hoy vemos no son diabólicas, por ejemplo, que me diga: no, tú tienes un muy alto sentido. O sea, que podría yo de vez en cuando echarme una cana al aire, como dice el mundo. Podría un día volármele a mi esposa para irme con otra mujer y decir: bueno, pero fue una canita al aire, como diría alguien por ahí, una no es ninguna. No, el pecado es pecado, pero no podemos distraerlo, no podemos tener un pensamiento diferente a la verdad de Dios. Usted lo haga distinto y tiene que arrepentirse, pero yo no le puedo cambiar el nombre. Hoy está muy de moda algo, y es cambiarle los nombres a las cosas, ¿cierto? Decir: no, ya no se llama así, ahora se llama así. Ya no se llama homicidio, le llama supresión de la vida, acortamiento de los días sobre la tierra. No, homicidio es homicidio, pecado es pecado. Y estos hombres, ¿qué tratan de hacer? De meterlo en esa nube, de cambiarnos la manera de pensar acerca de la santidad. ¿Para qué? Para hacernos mucho más fácil presas. Entonces, no, tienen que acostarse con el pastor para hacer ungidas. Entonces, y usted ve casos como esos, escándalos como esos. Y yo digo que tiene que ser alguien, unas mujeres
O el tipo es muy astuto como pastor, o la mujer es muy ignorante en todo para dejarse llevar a eso. O codiciosas, porque seguramente si les están ofreciendo una plata, pues dicen, bueno, pues en el nombre de Jesús yo recibo esta platica, y bueno, pastor, hágale. Cosas así sería terrible, ¿no? Yo pienso, digo, es que a mí no me impresionan los locos, a mí me impresionan los que siguen a los locos. O sea, a mí que alguien se pare a decir sandeces, eso es muy normal, pero que hay una multitud que siga esas sandeces, yo digo que realmente es donde uno se cuestiona y donde uno realmente es cierto. Amén. Segunda de Pedro 2, del 10 al 22, vamos a leer allí, y usted va a darse cuenta de lo que Pedro también va a hablar acerca de estos falsos maestros. Estamos hablando de características, de que usted no se deje engañar, de que usted no coma cuento, de que usted no permita que vengan con palabras persuasivas, que le hablen de raíces, de exegética, de allí la palabra, y entonces eso es lo que quiere decir, porque así muchos se han apartado de la fe. Entonces alguna vez yo conocí a alguien que él hablaba del evangelio, muy lindo, porque de verdad que Dios lo usaba para hablar de Jesucristo, de su amor, pero empezó a caminar con hombres judíos, con hombres ortodoxos, judaísmo ortodoxo, y empezó, es que la raíz tal, porque eso quiere decir que Jesús no era, que realmente viene, porque el verbo es del tiempo futuro y no es el presente o pasado, sino que aún no ha venido el Mesías y lo esperamos, y después de haber hablado de Jesús, de haber creído en su sangre, terminó creyendo que el Mesías no había venido, sino que venía, que no podía ser Jesús porque la raíz de la palabra. Y entonces eso es lo que a veces nos metemos en esos líos, a querer saber mucho, y realmente la sabiduría divina solo le pertenece a Dios. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las, versículo, potestades superiores. Sigamos ahí, por favor. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esto también, ¿quién lo va a hablar? ¿Se acuerdan que otro apóstol lo va a hablar? No, Judas. Bien, Judas. Bien, vamos hasta el 22, sigamos ahí. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿A usted le parece que ahí estoy hablando de alguien que es salvo? ¿Cierto que no? Para aquellos que dicen que se pierde la salvación y que habían sido y que ya no eran. No, no estoy hablando de esa gente. Ellos se acercaron, como Simón el mago, estuvieron ahí, intentaron, pero la codicia, porque lo que quería Simón, ¿qué era? Aprender el don, tener al Espíritu Santo para ganar billete. Eso era lo que él quería. Recibieron el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Vuelven y lo repiten y se burlan. Y el hermano allá guardándose, no, tenemos todo, somos el reino. Yo los he oído. Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. ¿Ven? No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ese es el problema. ¿Sabe quiénes son las presas de ellos? Las almas inconstantes. Alguien que no permanece, alguien que es como la ola del mar, va, viene, va, viene, va, viene. Y todo eso es la presa fácil de estos hombres. Miren, almas que inconstantes. ¿Qué entiende usted por inconstante? Pues eso es. Tienen el corazón habituado a la codicia, ¿sí ve? Todo el tiempo ahí están los dos pecados mayores que identifican un falso maestro: el deseo del dinero y la parte sexual. Y son hijos nacidos de nuevo, no mentiras, son hijos de maldición, ¿sí ve? Gente que a veces han dejado el camino recto, o sea, intentaron, sí empezaron un día a caminar, pero les pudo la codicia, les pudo la lascivia, les pudo todas estas concupiscencias. Y se han extraviado, o sea, se salieron de ese camino, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia, de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Estos son fuentes sin agua. Ojo con esa palabra, fuentes sin agua. ¿Para qué sirve una fuente sin agua? Como una pila descargada.
a descalabrar a alguien porque no sirve para más. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son hombres que nunca han encontrado la vida eterna, que lo intentaron, pero que sus concupiscencias lo sacaron del camino, como la parábola del sembrador. Cayeron entre pedregales, cayeron entre espinos, pero nunca cayeron en buena tierra. 18, pues hablando palabras que infladas, hermano, porque la raíz en el arameo original, que nadie la tiene sino que yo la encontré, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Ahí están, almas inconstantes son sus presas favoritas. Ellos van a hablar de un poco de serie de cosas que parecen ser la mal llamada ciencia que llama aquí mismo en este capítulo el apóstol Pablo, ¿cierto? Que se hace muy ilustre. No, la palabra se habla sencilla. A veces queremos revolverle ciencia, tecnología y toda la palabra, y ahí nos hacemos un nudo, y lo único que puede terminar siendo es un tropiezo para lo que hemos creído. 20, por favor. Bueno, ahí está, 19. Ok. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos en corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ellos hablan de libertad, ellos hablan de liberación, ellos hablan de tantos principios, pero terminan ¿qué? Siendo cautivos de lo mismo de lo que ellos quieren liberar a otros. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Vuelvo y repito, estoy hablando de personas salvas. Intentaron, ay hermano, yo quiero empezar a ir, quiero congregarme, ahora sí quiero buscar de Dios, pero apenas encuentran una parte de codicia o una parte sensual, entonces van a ser buenos. Digamos allí. Porque mejor les hubiera sido ¿qué? No haber conocido el camino de la justicia. O sea, se metieron, indagaron, pero no nacieron. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Ahí está la respuesta a cualquier duda. El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque los dos animales es su naturaleza, y la naturaleza de alguien que no ha nacido nuevo va a ser siempre el pecado, el ejercitarse en el pecado, el practicar el pecado, el permanecer en el pecado. ¿Ven? Entonces no está hablando de gente que haya sido transformada, sino que gente que como el perro volvió al vómito, y como la puerca que bañada, perfumada, arreglada, siempre va a volver ¿a dónde? Al lodazal, siempre va a volver al mugre, al cieno. Amén. Bien, con esto queda demostrado características de los falsos maestros, de los que estaban en los días de Pablo, pero que persisten hasta el día de hoy. Por ahí andan buscando almas inconstantes, mujercillas, dice que se meten en las casas de las mujercillas para mantenerlas cautivas, que se les inventan un poco de doctrinas de demonios, que están cautivas, que están encerradas, que están amarradas, que están hechizadas, que la maldición las tiene, que no pueden salir de allí, y entonces ahí van a ser un blanco perfecto para poder seguir allí minando la fe. Versículo 4 de 1 Timoteo 6, seguimos adelante en esta noche. ¿Qué horas son? Bien, y allí vamos a darnos cuenta, es una hora, ¿cierto? Me pasó el tiempo rápido, claro, ya me acuerdo. Ok, pero vamos un poquito más para que quede completo. Bien, versículo 4 está diciendo allí, está envanecido. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Nada sabe y delira. ¿Sabe qué es delirar? ¿Alguien ha tenido fiebre? Usted empieza a hablar cosas que o cuando uno ora durmiéndose. Una vez estaba con mi esposa orando ahí en la cama, y yo, bueno amor, ora tú, y bueno, yo voy a orar.
Padre, gracias. Y el Transmilenio. Y el taxi. ¿Qué? Que no, que por los taxistas, empecé a delirar, ¿cierto? Dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Ojo con esto, porque una de las características es que a ellos les gusta hacerse los ilustres, saber mucho, indagar mucho. Es que yo estudié la raíz de la palabra. No, el Evangelio es sencillo y tiene un principio. Pueda que la traducción, la transliteración, todo lo que ha pasado a través de la historia cambia una que otro sentido, pero el espíritu de la palabra siempre será el mismo: servir, entregarse, amar. Son principios que no se pueden alterar. Amén. Claro, complicarlo, y eso poquito somos los que llegamos ahí, a ese magíster. Y, amén, de las cuales nacen, ¿qué? Envidia. Mire lo que va a producir. O sea que estos falsos maestros, ¿qué producen? Nada, solo cosas malas, nada bueno. ¿Producen qué? Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. O sea, mire, todo lo que ellos producen, que no es paz, amor, bienestar, crecimiento, madurez, no. Volvamos a repetirles: envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Y hay gente que anda así a toda hora, sospechando de todo el mundo. Todos son sospechosos, pero realmente están delirando. No deliremos más, más bien crezcamos, ¿cierto? Son batallas campales las que ellas hacen. Yo me acuerdo una vez que a alguien se le ocurrió montar en Facebook una página para hacer esto. Uy, usted viera, yo creo que no se hubieran escrito tantas cosas entre hinchas de Millonarios y Santa Fe como estos hermanos de la fe. Hermano, ¿qué tal? Que el Señor te reprenda, que Tini, que nos vemos donde nos vemos. Entonces, o sea, ya casi a darse en golpes. Una página es que de controversias, de apologética. Y yo entré una vez porque es el mismo que se apartó del Señor Jesús, el que fundó esa página. Y no, una vaina de verdad desastrosa, de contiendas, no edificaba a nadie, y eso se insultaban y de todo. Y ya en persona, un día casi se agarran a golpes, realmente por estas discusiones. O sea, una reunión que es para uno tener paz, para crecer, para que Dios lo consuele, lo edifique, casi terminan en golpes por una palabra que empezaban a discutirse. Yo digo, bueno, tremendo. Malas sospechas, muy bien. No producen los falsos maestros algo beneficioso. Con su mente carnal, corrupta y vacía, nada se puede esperar de ellos. Están allí pervertidos. ¿Sí? Y nos va a dar una característica de estos hombres en el versículo 5. Sigamos adelante rápidamente, porque este tema es muy bonito, porque es el que es de actualidad, el que usted tiene que ver gente hablando, y usted ve las redes, hoy que tenemos redes sociales, que usted solamente habla, no escucha a todo el mundo. Pero yo le digo a la gente: hermano, un predicador, venga, lo escucha. La mitad de lo que dice son un poco de herejías. No sabe nada, deliran. Exacto, deliran. Entonces dice: hermano, yo tengo un canal de YouTube. No, hoy cualquiera puede abrir un canal de YouTube, ¿sí? Pero se necesita estudiar, y lo más importante, uno es ministrado. Yo siempre lo he creído desde el día que lo aprendí. Uno es ministrado a partir de la relación. En la relación hay ministración. Cuando uno conoce una vida que ha sido tratada, procesada, que ha tenido un fruto, entonces uno empieza a saber que lo que está hablando es verdad, ¿cierto? Pero cuando uno ve gente arrogante: hermano, es que Dios, y bajó el Espíritu Santo y se me sentó en la cama y me dijo, mire, hermano, arrogancia. La palabra está ahí y es la que Dios respalda. Versículo 5. Bueno, disputas necias, o sea, son contenciosos. Todo el tiempo que usted va a alguien contencioso, porque el siervo de Dios, ¿qué es? Apacible. ¿Cómo es el siervo de Dios? Apacible. Usted es un siervo contencioso y pelea por todo y discute por todo. Mire, pues tenga cuidado. De entendimiento, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, si alguien está privado de la verdad, ¿qué no tiene? Si alguien está privado de la libertad, ¿qué no tiene? Libertad. Si alguien está privado de la verdad, ¿qué no tiene? La verdad. Privado, o sea,
por más de que intenten, nunca van a llegar a la verdad, porque están privados de ella. Que toman la piedad, o sea, la palabra, la justicia de Dios, como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Sabe cuál es la fuente de la piedad? Dios. Dios es nuestra fuente de la piedad. Y ellos dicen que toman la piedad, cambian esa verdad sublime y hermosa por dinero, fuente de ganancia. O sea que ¿cuánto tienen de Dios? Nada. Todo lo que tienen es ¿qué? Deseos de tener. Y la Biblia nos dice algo muy cierto: apártate de los temas. Por ejemplo, ¿qué hacemos hablando con gente que toda hora está hablando de plata, a toda hora que quiere tener, a toda hora que quiere comprar, a toda hora? ¿Para qué sirve eso? ¿En qué te edifica, tío? Pero si alguien a mí me habla de justicia, me habla de verdad, me habla de ayudar, de bendecir, de socorrer, de levantar, y ahora me compro esto, y ahora me compro lo otro, y ahora quiero esto, y es que no quiero lo otro, y quiero ir. Lo único que pueden producir en uno, si uno está firme, pueden ser hasta celos, envidia. Usted ha conocido gente así todo el tiempo, ay, dinero, no tienen nada más de qué hablar. Pero cuando uno escucha gente que está trabajando, que está wow, y lo más lindo, que tienen contentamiento, porque desafortunadamente cuando uno tiene codicia y avaricia, nada es suficiente. Nada. Mira lo que sigue diciendo. Versículo, estamos en el 5, dice: privados significa la palabra robar o despojar. Alguien que ha sido privado es que ha sido robado o despojado de algo. Por algo o alguien fue apartado del contacto con la verdad. Esto no significa, vuelvo y lo repito, que haya sido salvo. Alguien puede tener un contacto con algo puede tener un contacto con una doctrina, alguien puede tener, pero no ser, ¿cierto?, un contacto, pero no son salvos. Hermano, mire, eran salvos y se perdieron. No se perdieron. Gente que nunca, aunque tuvo un contacto, nunca fueron. Y eso es muy claro. Segunda de Timoteo 2:18. Vamos a mirar segunda de Timoteo 2:18. Y Hebreos 6, del 4 al 6, para que ustedes se den cuenta. Y ya en 5 minutos terminamos ahí para dejar. Vamos a continuar ahí. Segunda de Timoteo 2:18. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Mire lo que ellos terminan diciendo: engañando, haciéndole perder la esperanza a la gente. Porque si a mí alguien viene hoy y me dice, bueno, a mí no, pero a alguien nuevo le dicen, ya no es resurrección, porque ya pasó, me quitarían toda la esperanza que yo tengo en volver a ver a mis seres queridos, en estar una eternidad con Dios, en volvernos a encontrar en las nubes y todo lo que la palabra nos promete. Nos robarían toda la esperanza de volver a ver a Jesús, así como dice en Hechos 1 que lo vieron ascender y les dijo los ángeles, ¿por qué lo miran así? Él mismo volverá a descender. Si a mí me dicen que eso no es cierto, ¿en qué estamos? Y era lo que ellos estaban haciendo, trastornando. Hebreos 6, por favor, del 4 al 6. Este texto es muy lindo, porque aquí lo hemos estudiado alguna vez, pero muchos lo entienden como si fueran personas salvas, pero no son salvas de ninguna manera. Ya lo voy a decir. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, mire las palabras: iluminación, gustar,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire que son palabras que el apóstol usa allí para hablar de algo que es iluminados, ¿sí? Los Illuminati, ¿sí? No, una cosa, y siempre hemos dicho, la Biblia no dice que somos iluminados por Dios, sino la Biblia nos dice que somos luz. Yo puedo poner este esfero aquí en la banda, yo le digo, el esfero está siendo ¿qué? Iluminado. Y otra cosa es que el esfero sea luz. ¿Cierto? Le gustaron de la palabra. Ay, qué lindo, ay, qué predica tan bonita. Uy, esa palabra más linda. Pero la palabra nunca tuvo un efecto. Yo siempre he dicho que es como el que va a cine y ve una película muy nostálgica y llora. De hecho, a mí me ha pasado que yo he llorado viendo películas o series. Yo he visto series donde un concursante lo despiden y uno se le agua el ojo y no, qué pesar. Pero a los 10 minutos yo creo que ya me pasa la nostalgia, ¿cierto? Yo salgo de cine y no sigo llorando todavía. Hoy no estoy llorando por la señora de Titanic, ¿sí? Porque se ahogó la esposa de Jack. No, ya no lloro. Lloré en el instante, pero ya pasó la emoción, ¿cierto? Estas personas que están nombrando aquí la palabra no son personas nacidas de nuevo, ni son luz, ¿cierto? Ni son parte de, sino que solamente se atrevieron a caminar un poquito, tomaron algo. La degustación es como la que usted le dan en un centro comercial, supermercado. La galletica con atún, ahí tiene un poquitico, usted la prueba y dice, uy, qué rico, pero eso no lo sacia, ¿sí? Por eso le digo que hay gente que le gusta vivir de píldoras, y no porque sean malas, sino porque no son suficiente alimento, ¿cierto?, para mantenernos. ¿Quién de nosotros viviría solo de pastillas? Vitamina C, vitamina D, tin, calcio, tin. No, usted arroz, papita, hay que meterle proteína animal, vegetal, ¿cierto? No solo pastillitas, porque las pastillitas es un suplemento, pero no son lo principal. Entonces, usted puede gustar o usted puede comer del rollo. ¿Ven? No hay gente nacida de nuevo. Por eso no nos confundamos, que a veces dice la gente, no, hoy mire, y el hermano, no, el hermano nunca fue hermano, porque nunca nació de nuevo, porque vino, porque estuvo un tiempo, pero sigue caminando en sus deseos, en su codicia, en su sensualidad, en todo esto. No que no tengamos luchas, porque es diferente, sino gente que está privada de la verdad. ¿Y sabe que es privado de la verdad o un corazón cauterizado? Cuando yo pienso que algo no es malo. Cuando yo estoy convencido de que tener dos mujeres es bien, es lo normal y es lo correcto. Cuando alguien viene y me dice aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, perdónenme si alguien se siente ofendido, pero es como si yo llego aquí con otro varón y le digo a mi pareja, y yo siento que él y yo, miren lo que estoy diciendo, tenemos todo el derecho y estamos bien, y estoy convencido de que estamos bien. Hay gente que le dice a uno, hermano, allá en esa iglesia se apartaron de la verdad, se salieron de la doctrina de Jesucristo, y usted vaya y mire lo que ellos hacen. ¿Dónde está eso? Entonces yo pregunto, ¿quién es el que está privado de la verdad? Porque hacer más no siempre es lo mejor, a veces menos. Hermanos, que ya en esa iglesia no hacen, es que en esa iglesia a veces menos, privados de la verdad, delirando acerca de cosas que ni los ángeles, que vamos a ir a torturar al diablo. No lo hizo ni Miguel, no lo hizo ni Gabriel, pero ellos se sienten, los de las espadas grandes, ¿sí?, de Thor y todo eso, para ir a darle al diablo. El único que lo puede hacer es el Señor. Un poco de cazafantasmas por ahí. Mire, yo me someto a Dios, a su palabra,
Dice la escritura, Santiago 4:7, que el enemigo huye. Hermano, vamos aquí a la comisión de la compañía profetas a darle al diablo. Hermano, él es un ser superior, entiéndalo. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero no podemos hablar lo que no conocemos, lo que no entendemos, de una manera irracional. Entonces yo les pregunto, ¿quién es verdad está privado de la libertad? ¿Aquellos o nosotros? Es que ellos no hacen y por eso no están en la sana doctrina. La sana doctrina es el Evangelio de Jesús. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y mire todos los problemas que habían de aquellos que sentían que no era suficiente ese Evangelio, que necesitaban hacer más cosas. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Ahí en lo que vimos y entendimos de los falsos maestros. Luego me quedan 2 versículos, llegamos al 10 y ahí vamos a hablar de las instrucciones que Pablo le va a dar a Timoteo, de cómo se debe comportar, de cómo deben seguir. Sigue la justicia, sigue la paz, la piedad, sigue todas las recomendaciones y le va a decir cuidadito con el dinero, pero el amor al dinero, en la cual muchos tropezaron y se desviaron, porque hoy están buscando. Usted ve artistas, usted ve empresarios, gente. Hermano, yo fui a la iglesia, pero hermano, para mí eso es hacer dinero y tener y comprar. Y entonces su Dios no es el de nosotros, es el que gobierna este mundo, el que manda todo lo que hoy vemos y por el cual muchos están matando, están secuestrando esta nación, por ese amor al dinero. Si usted mira para qué es un secuestro, a veces para qué es un homicidio, para qué hace uno con una herencia, eso no es avaricia. Si a mí me tocan 3 pesos, pues con 3 pesos quedo contento, ¿qué es lo que me toca? No, mato a 2 y quedo con 9. Y entonces vamos a ver el próximo miércoles realmente lo que es el contentamiento, lo que significa la palabra contentamiento y la palabra piedad. De las 2 juntas, wow, fuente de gran ganancia. Estas son fuentes vacías, secas, que lo que los alimenta es la ganancia deshonesta, no el trabajar, porque si alguien trabaja debería tener, claro, pero ellos ¿qué quieren hacer? Ganancias deshonestas. ¿El adjetivo cuál es? Deshonesto. Amén. Bueno, bien, vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a continuar nuestro próximo miércoles terminando este capítulo seguramente. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. Está llegando este mensaje a cada una de sus casas, en nuestro estudio de los miércoles profundizando las escrituras. Un saludo muy especial a los que nos ven, a los que se conectan, a los que van a ver esta prédica, y que sea de mucha bendición. Usted juzgue, usted mire la escritura, compare y también haga su propio estudio para que llegue a esa verdad que Dios quiere revelarle y que le quiere dar a través de su Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias en esta noche por la oportunidad que me das de compartir esta tu palabra en medio de tu casa, Señor, de tus hijos. Ayúdanos cada día para que nuestros ojos sean iluminados, para que la sabiduría y el conocimiento nos sean revelados, Señor, a través de la escritura, a través de cada palabra, que podamos entender, Señor, y que cuando vengan estos tiempos que ya los estamos viviendo, pero que se hagan mucho más intensos y fuertes, podamos identificar, Señor, que todo lo que dice Señor, Señor, no viene de parte tuya, así como dice tu palabra, que muchos allí en tu nombre hicieron cosas, pero tú nunca, Señor, les conociste. Escrito también está allí en Mateo, dice que primeramente busquemos tu reino, tu justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que la añadidura, Señor, nunca se convierta en lo principal, que nunca sea nuestro foco, nuestra fuente, Señor, allí para proveernos, sino que siempre sea tu justicia, tu compañía, tu dirección, Señor, tu palabra, tu voz allí, Señor, haciéndose manifiesta a nuestras vidas para direccionarnos, para conducirnos por este camino, Señor, por esta verdad y por esta vida que eres tú. Hoy te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, por el tiempo que nos regalaste en esta noche, que haya sido de fortaleza, de ánimo, Señor, para
esta semana que nos resta. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles para continuar allí estudiando la palabra de Dios. Seguimos allí en el versículo ¿qué? 7. Amén. Y que pasen una feliz noche. Dios los bendiga y nos volvemos a ver pronto. Gracias y pasen ustedes.